Licenciado y compañeros, buen día. A continuación expondremos la NIA 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Somos el grupo B1. A continuación, una breve infografía de esta NIA. Lo primero sería el alcance, el cual lo estaremos platicando enseguida. Los tres tipos de opinión, que sería opinión con salvedades, desfavorable y la denegación de la opinión. También mencionaremos los dos objetivos del auditor, las dos definiciones y los requerimientos, los cuales serían situaciones en las que se requiere una opinión modificada, determinación del tipo de opinión modificada, consecuencia de la imposibilidad de obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación de la dirección. Otras consideraciones en relación con una opinión desfavorable o una denegación, estructura y contenido del informe, consideraciones cuando el auditor deniega la opinión y comunicación con los responsables del gobierno. Ahora hablaremos del alcance de esta NIA. Esta NIA trata de la responsabilidad que tenemos como auditores de emitir un informe y de formar nuestra opinión conforme a la NIA 700. También nos da los pasos a seguir, la estructura del informe, si nosotros determinamos que debemos modificar la opinión sobre los estados financieros. Continuando con la exposición, pues vamos a platicar un poco sobre los objetivos de esta norma. Dice que el objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada y adecuada sobre los estados financieros. Acá pues la norma nos dice que hay que tener claro, ¿verdad?, sobre la opinión que vamos a emitir, ya sea negativa, ya sea abstención o con salvedad. Cualquiera de estas opiniones, pues el auditor ya los tendrá que tener muy claro. El primer objetivo, la norma nos dice que el auditor concluya que sobre la base de evidencia de auditoría obtenida de los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. Cuando nos habla de no está libre, esto quiere decir es cuando los estados financieros están mal, cuando están incorrectos, ¿verdad?, que tengan sesgo o algunos valores que están materializados, pues estos pueden tener un impacto muy alto entre las cifras de los estados financieros, y esto hay que mirarlo, ¿verdad?, porque si estuvieran libres de incorrección material, pues tendríamos que ver la NIA 700, que es la que me dice cómo hacer una opinión favorable. El siguiente objetivo de esta norma es de que el auditor pues no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrección material. Acá es cuando, por ejemplo, el auditor no encuentra ese camino, ¿verdad?, para obtener la evidencia suficiente y adecuada, pues nos vamos a ver obligados como auditores independientes en emitir una opinión modificada. Existen diferentes términos dentro de esta norma. Sin embargo, de acuerdo con mi criterio, la definición clave de la NIA 705 es el término generalizado, ya que esto hace referencia a aquello que es grave. Es decir, que dentro de la NIA 705, en vez de decir generalizado, debería decir grave. Por ejemplo, tenemos una opinión que no es grave para los estados financieros. A esta opinión nosotros le llamamos opinión con salvedades. Sin embargo, tenemos dos opiniones que sí son graves para los estados financieros, y el término grave hace referencia a múltiples errores o a la imposibilidad de obtener evidencia. Por lo tanto, los conceptos claves dentro de esta norma son lo generalizado y lo no generalizado. De acuerdo con la NIA 705,
Los efectos generalizados o a los que se refiere este término nos indica la norma que no se limitan únicamente a elementos, cuentas o partidas, sino a los estados financieros como un todo. Y en caso de que se limitaran a cuentas o a elementos de los estados financieros, estos podrían representar una parte sustancial dentro de dichos estados financieros. Por lo tanto, para que los usuarios de los estados financieros puedan comprender la información que en ellos se presenta, es fundamental revelar dichos efectos. De acuerdo con lo anterior, entonces presentamos este cuadro de decisiones. Es decir, que cuando nosotros entramos a la NIA 705, descartamos por completo una opinión limpia. Es decir, ya no podemos emitir una opinión limpia. ¿Y por qué no podemos emitir una opinión limpia? Porque existen diferentes circunstancias que a nosotros ya no nos permite emitir ese tipo de opiniones. Entonces, ¿por qué nosotros entonces emitimos una opinión modificada? Porque existe evidencia de auditoría que nosotros le llamamos hallazgos que son materiales, pero que sin embargo no son graves para los estados financieros. Entonces nosotros podemos considerar una opinión con salvedades. Por otro lado, podemos también no tener o no poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, pero sin embargo esto puede no ser grave para los estados financieros. Por lo tanto, también nosotros consideramos en esa circunstancia una opinión con salvedades. Sin embargo, cuando dichos hallazgos son materiales y generalizados, es decir, son graves para los estados financieros, nosotros debemos o podemos considerar una opinión desfavorable, o también podemos considerar la denegación de opinión. Muy buen día, compañeros. Continuando con la exposición, a continuación veremos lo que son los requerimientos de esta norma internacional de auditoría, y nos habla como primer requerimiento acerca de las situaciones en las que se requiere una opinión modificada, y nos dice que esto se va a dar cuando nosotros como auditores concluyamos que los estados financieros no están libres de incorrección material. Este requerimiento se relaciona con la NIA 700 y con la NIA 450, porque en la NIA 700 nos pide que para poder formarnos una opinión sobre estos estados financieros, que al final es el objetivo por el cual estamos realizando la auditoría, pues tengamos una seguridad razonable de que pues la información financiera que estemos evaluando esté libre de incorrección material, y debemos de tener en cuenta aquellas incorrecciones no corregidas, por ejemplo, que tengan una influencia significativa en los estados financieros. Esto se relaciona con la NIA 450. Asimismo, la norma nos establece que una incorrección material puede surgir a base de 3 situaciones: lo adecuado de las políticas contables seleccionadas, la aplicación de estas políticas seleccionadas y la adecuación o idoneidad de la información revelada en los estados financieros. Esto se refiere a que la aplicación de las políticas debe de ser congruente con el marco de información financiera aplicable que la empresa está utilizando. Asimismo, otra de las situaciones en las que se requiere una opinión modificada es aquel tipo de situaciones cuando nosotros como auditores no obtengamos evidencia de auditoría suficiente y adecuada. ¿Y cuándo se va a ver afectado esto? Pues bueno, cuando existan limitaciones a nuestro trabajo, cuando por ejemplo se nos impida o se nos prohíba, por ejemplo, hacer alguna confirmación a un tercero, a un cliente, a un banco, a un proveedor, por ejemplo, que nos va a servir para poder sustentar nuestra evidencia, cuando a nosotros se nos impida estar en un recuento físico de inventario, por ejemplo, cuando información financiera de la entidad haya sido destruida, cuando no podamos tener esta evidencia que es necesaria y que va a influir en nuestra toma de decisiones o que va a influir al momento de emitir nuestro informe. Ahora veamos cómo se determina la opinión. En este caso, pues veamos la opinión con salvedades. La norma nos indica que aún obteniendo evidencia suficiente adecuada de auditoría,
se va a emitir una opinión con salvedades cuando existe una incorrección material, o sea que sí es significativa, pero en este caso se va a opinar con salvedades cuando la incorrección es material pero no generalizada. ¿Qué quiere decir? Que no nos afecta a todos los estados financieros, nos afecta a una cuenta en general, pero no nos generaliza a todos los estados financieros, así como vemos en el ejemplo a continuación. Ahora veamos la determinación de la opinión desfavorable o adversa. Se dice, la norma nos indica que aún obteniendo evidencia suficiente y adecuada, se logró determinar que existen incorrecciones materiales, o sea, que superan la materialidad calculada al inicio, pero esas incorrecciones llegan a ser generalizadas en todos los estados financieros. Quiere decir que esa incorrección afecta varias cuentas y varias partidas en los estados financieros. Por lo tanto, se concluyó que la opinión debe ser desfavorable o adversa porque tiene incorrecciones materiales y también son generalizadas, como vemos pues en el ejemplo, ¿verdad? Ahora veamos cómo se concluye la denegación o abstención de opinión. La norma nos indica en este caso que no se pudo obtener evidencia suficiente y adecuada en la cual basar la opinión y que los posibles efectos no encontrados pueden ser materiales y generalizados. En este caso nos da una palabrita clave que son los posibles efectos. Esto nos quiere decir que no tuvimos suficiente evidencia, no obtuvimos en cuál basar nuestra opinión. Entonces suponemos que los errores que se iban a encontrar, por eso dice los posibles, iban a ser materiales y generalizados, pero por no obtener evidencia, pues se concluyó la denegación o abstención de opinión, como vemos en el ejemplo. Consecuencias de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo. Puede ocurrir que cuando el auditor ya ha tomado o aceptado el encargo de auditoría, se percate claramente con evidencia sólida que la dirección de la compañía ha impuesto una limitación al alcance de la auditoría o intenta manipular su trabajo. El auditor debe considerar que probablemente en la formulación de su opinión tenga que expresar una opinión con salvedades o tenga que abstenerse de opinar sobre los estados financieros de la entidad que está auditando. En tal caso, el auditor debe solicitar a la dirección que elimine esta limitación. Si las limitaciones no son eliminadas y el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, determinará las implicaciones que este hecho incurre. Si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrección no detectados en los estados financieros, si estos existiesen, podrían ser materiales pero no generalizados, el auditor debe expresar una opinión con salvedades. Ahora, si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectados en los estados financieros, si estos existieran, podrían ser materiales y generalizados, de tal forma que la opinión con salvedades no sería una adecuada para comunicar la gravedad de la situación, el auditor debe tomar la decisión de renunciar al trabajo de auditoría si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables lo permiten y esto sea factible. Ahora, si esto no es factible, el auditor debe abstenerse de opinar sobre los estados financieros. Continuando con nuestra exposición, hablaremos sobre otras consideraciones en relación con una opinión desfavorable o con la denegación de opinión. Cuando el auditor considere necesario expresar una opinión desfavorable o denegar la opinión sobre los estados financieros en su conjunto, el informe de auditoría no incluirá simultáneamente una opinión no modificada,
sobre un solo estado financiero o sobre uno o más elementos, cuentas o partidas específicas de un solo estado financiero en relación con el mismo marco de información financiera aplicable. Recordemos que la inclusión en el mismo informe de dicha opinión no modificada en estas circunstancias sería contradictorio con la opinión desfavorable o con la denegación de opinión sobre los estados financieros en su conjunto. Recordemos que para este tipo de circunstancias existe la NIA 805, la cual nos habla sobre las consideraciones especiales en auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero. Y la misma trata sobre las circunstancias en las cuales se contratará al auditor para expresar una opinión aparte sobre uno o más elementos, cuentas o partidas de un estado financiero. Para esto tenemos unos ejemplos de circunstancias que no serían contradictorias con una opinión desfavorable o con la denegación de opinión del auditor. Como primer ejemplo, tenemos el expresar una opinión no modificada sobre unos estados financieros preparados de conformidad con un determinado marco de información financiera y en el mismo informe expresar una opinión desfavorable sobre los mismos estados financieros de conformidad con un marco de información financiera distinto. Y como segundo ejemplo tenemos la denegación de opinión sobre los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo cuando proceda y una opinión no modificada en este caso. El auditor no ha denegado la opinión sobre los estados financieros en su conjunto. Esta ha sido nuestra exposición. Agradecemos su atención.